Si es así, es una excusa para que Dios no me juzgue entonces, porque si tú me estás condicionando de forma tal, tú me estás diciendo que lo que estoy haciendo está siendo decidido por Dios y no por mí realmente. Entonces, ¿a quién Dios va a juzgar? En un juzgado, ¿a quién se juzga? Al que comete el acto, ¿verdad? Entonces, el Exacto. juicio final me habla de que allí serán juzgados todos aquellos que, predicándose el evangelio, no escucharon, quisieron tomar su mismo camino. ¿Qué es eso? Están tomando decisiones por su propia voluntad. Bienvenidos a Conectados a su Luz, el programa donde hablamos claro, directo, sobre temas bíblicos y de la sociedad. Este podcast es obligatorio, usted tiene que verlo si quiere conocer lo que es la vida cristiana y de temas que pasan en la sociedad. Hoy venimos con un tema muy importante, un tema que ha sido de gran debate y es sobre el libre albedrío. Vamos a desmenuzar ese tema aquí junto con los hermanos. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Señores, el libre albedrío, un tema muy controversial que las personas no entienden, hasta en el mismo pueblo cristiano no entienden a cabalidad de qué trata. ¿De verdad somos libres de decidir o ya está todo escrito? Esas son unas preguntas retóricas para que analicemos antes de iniciar. ¿Qué piensa la gente que no cree en Dios acerca de eso? Porque no solamente el pueblo cristiano tiene ese debate sobre lo que es el libre albedrío, sino también en el mundo secular eso se debate. Hoy con calma vamos a tratar ese tema. ¿Qué es el libre albedrío? Vamos a dar una definición breve para que luego los hermanos den su opinión acerca del tema. Dice que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de elegir lo que queremos hacer. Dios nos dio algo que ni los ángeles ni los animales tienen, la libertad de decidir entre el bien y el mal. Nos dio una capacidad que ni los ángeles tienen. Moche. Me pasaron Le pasé la bola caliente. me pasaron la bola de fuego. La papa caliente. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de el decidir del hombre? Yo pienso que sí, que el hombre tiene voluntad propia. De hecho, Dios lo hizo a imagen y semejanza de él, con la oportunidad de decidir sobre su destino, de elegir, de tomar decisiones. Y eso es lo que hace al ser humano diferente a los demás seres, que tiene razonamiento para decidir entre una elección u otra. Ahora, yo sí pienso, y aquí es que se va a poner caliente este tema, que el hombre tiene la oportunidad de decidir y de escoger, pero esas decisiones están limitadas. Y yo lo voy a dejar hasta ahí y después le voy a decir desde mi punto de vista el por qué. Director. Gloria a Dios. Yo pienso, voy con esa pregunta Se suelta polémica. la pelota caliente y se le pasa al otro. Vamos a ver si le enfrío un poco esa Dele, bola. director, dile. Esa pregunta polémica del ministro aquí, Moisés, yo la comparto y voy a dar una pizca del por qué quizás, la cual pueda aportar a nuestros escuchas, nuestro público televidente. Muchos estimamos a los que nos están apoyando y están pidiendo más contenido, incluso en la radio. Nos están pidiendo en la radio. Señores, realmente según mi percepción y según Dios me ha iluminado a nivel espiritual y por revelación, quizás por así decirlo, yo entiendo que el ser humano sí verdaderamente tiene un libre albedrío, pero hay un tema que es lo que lo acondiciona, la cual yo le llamo la voluntad, la última voluntad. O sea, el ser humano dispone, pero Dios dispone. Al final, tú tienes un libre albedrío, pero hasta un punto. ¿Por qué? Ejemplo. Vemos hombres en la Biblia, hombres de Dios, ministros, grandes ministros, como por ejemplo Abraham, Jacob, Moisés, Isaac, la cual realmente tuvieron la oportunidad de desviarse ante una orden o un mandato de Jehová, el Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Pero fueron obedientes, la cual hemos hablado mucho de lo que es la obediencia. Pero ahí nos encontramos luego más adelante con un gran profeta, Jonás, la cual Dios le mandó a profetizar a Nínive,
lo cual quiso hacer su voluntad. Incluso tomó una nave diferente a la que Dios le envió para que llegase a Nínive. Y ahí vemos un escenario donde realmente una nave, una nave acuática, un barco, se tuvo realmente a voltearse en el mar, en conjunto con unos marineros, la cual ni siquiera entendían el por qué estaba sucediendo esa tempestad en el mar. Y cuando se dieron cuenta realmente, porque cada uno dice la palabra que cada uno clamaba a su Dios. Y cuando veían que cada uno clamaba a su Dios y que no cesaba la tempestad, el único que estaba en la parte inferior del barco, que estaba durmiendo, como que si nada hubiese pasado, era Jonás. Y le preguntan a los marineros, pero ¿y tú qué haces ahí durmiendo? Que no clamas a tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Y dice, bueno, el Dios mío es el que creó el mar, los cielos. ¿El qué? El mar. Pues este es el hombre. Pero este es el hombre. Tú ves que el mar está revolteado y tú estás tranquilo. No, ahí. pero si el tuyo fue el que creó el mar, pero párate de ahí porque no vamos a jugar. Dile que se calme. Entonces ahí dicen las escrituras que realmente inmediatamente Jonás reconoció de que realmente y le confesó al marinero de que realmente estaba en camino a una voluntad del Padre, en una misión. Y él pide perdón, o sea, él prácticamente reconoce, baja la tempestad, pero tuvieron que tirarlo. Ahí mismo se confirmó de que realmente la voluntad de Jonás no se completó. Y ahí voy con lo que es el libre albedrío. Jonás quiso hacer su voluntad, más no la del Padre, pero no terminó siendo así. Porque incluso tuvo que coger una onza. Y allá lo vomitaron en Nínive, una onza de la acuática. Y dio la vuelta de nuevo. Exactamente, terminó haciendo la voluntad del Padre. O sea, él quiso dentro de su capacidad, de la corte definió, de su libre albedrío, no completada, porque nunca va a ser completada, porque allí que era que iba, que esos hombres y mujeres que están destinados para la obra del Señor, lo cual fueron más que llamados elegidos, tienen un libre albedrío hasta un punto. ¿Tú entiendes? Pero entonces al final va a completarse la voluntad de Jehová. Esa es mi opinión. Ok. Flow, libre albedrío. Libre albedrío. Es un tema polémico, verdaderamente, porque lo queremos coger a conveniencia. Sí, mucha gente de la que usted ve proclamando o alegando el libre albedrío es porque quiere hacer lo que ellos quieren. Sí, no es ni siquiera, por ejemplo, por O sea, un tema, se agarran de ahí para hacer lo que les da la gana. No es ni siquiera por un tema bíblico, no es ni siquiera por un tema religioso, es por un tema personal. O sea, no es que ellos tienen una duda de que si lo hay o no lo hay, ellos lo quieren utilizar. Y entonces, se va a hacer muy contradictorio, por ejemplo, en esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros queremos gozar de los beneficios de Dios haciendo lo que me plazca. Me doy a entender. Es, por ejemplo, que yo quiero hacer lo que me gusta, lo que yo quiera, cuando sea, donde sea, sin tener ningún tipo de restricciones, ni medidas, ni nada que me cohíba, ni que me condene, ni que me ayude, ni que me salve. Y en ese sentir es que entra, por ejemplo, la inquietud, la necesidad y el confrontamiento de la gente proclamar el libre albedrío, de muchos alegar, no tenemos verdaderamente un libre albedrío porque al final hay que terminar haciendo la voluntad de Dios. No, usted la hace si usted quiere, sabiendo que hay una consecuencia de sus acciones. Esa es mi opinión personal en parte al libre albedrío. Sí. ¿Por qué? Porque yo hago esto porque no es malo. Eso no es malo, pero no es malo para usted. Cuando viene es malo para otro porque usted está perjudicando a otra persona. ¿Entiendes? Es que eso me gusta mucho. Que ahí vamos, tú sabes, con los placeres de la carne. Entonces, usted cayendo en esas cosas que tanto le gustan, termina haciendo cosas malas. ¿Usted me entiende? Entonces, no es ni siquiera el libre albedrío que te condena. Son tus acciones dentro del libre albedrío. Ese es mi entender. Ok. Entonces, nosotros, como seres humanos, decidimos utilizar el libre albedrío como conveniencia. Pero se cae de la maja, ministro. Okay. Eso es lo que decía hace según la explicación del flow. Sí, porque yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que todo me salga color de rosa. Yo quiero, por ejemplo, ver la mano de Dios obrando estando de espalda a Él. Sí, y entonces ahí yo no proclamo libre albedrío. Ahí yo no proclamo libertad ni condenación. No. Yo clamo sin ser cristiano, sin conocerle la palabra, sin tener ningún tipo de respeto ni relación con Dios. Ahí yo no proclamo libre albedrío. ¿Por qué? Porque yo quiero que las cosas me salgan bien. Ahí yo clamo a Dios sin basarme ni siquiera en reglas, estatutos, ni ningún tipo de condición. Ok. Según la Biblia, vamos a ver un ejemplo de lo que es uno decidir hacer algo entre el bien y el mal. Y es el ejemplo
en Génesis 2:16, 17, donde Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Adán ya tenía bien claro la opción, tiene la libertad de obedecer o de desobedecer, de elegir entre el bien y el mal. Pero Adán era hijo de Dios. Adán se puede decir que era el primer evangélico del mundo. Exacto. Pero ¿qué piensa el inconverso o la persona que no conoce de Dios, que no ha leído a profundidad, no ha entendido, ni siquiera por arribita, lo que es el libre albedrío cristiano en el mundo? Que la persona dicen, no, yo hago lo que me da la gana o yo escribo mi propio destino. ¿Cómo se ve eso, Moisés? Yo pienso que Moisés iba a responder una pregunta muy polémica que la dejó por mitad. Antes de iniciar esa respuesta, yo creo que es buena que la responda, ¿verdad? Bueno, si quieren, sí, Sí, deseamos sí, esa misma dale, línea. dale. Me interesa escuchar. Y Sí. sigue lo que tú piensas de lo que piensa la persona inconversa sobre Perfecto. Profundizando un poco más con este tema. El problema retórico del libre albedrío es que hay dos líneas de pensamiento. Hay una línea de pensamiento que dice que las decisiones del hombre están condicionadas por Dios. O sea, todo lo que el hombre hace desde el principio está condicionado por él para seguir el curso de la historia según Dios la ha escrito. O sea que las decisiones que tú tomes, al fin y al cabo, no yo, esa es la línea de pensamiento para que estén claros. Las decisiones que tú tomes al final, se van a ir por la línea de lo que Dios escribió. No solamente por las decisiones que tú puedes tomar, sino porque Dios lo escribió así. O sea, y ahí es que entra el dilema de si el hombre tiene realmente el libre albedrío o no. Porque si Dios es quien escribe desde el principio que tú debes de hacer eso tal cual como Él escribió, sea bueno o malo. Entonces, ahí es que entra la discusión, el debate de que yo no tengo libre albedrío. la disyuntiva. Entonces, nosotros tenemos que buscar profundizar en la Biblia los hechos de lo que acontece cuando los hombres toman decisiones. Si realmente el hombre tiene sí o no. Por eso es que digo que este tema se va a ir dando y ustedes vamos a ir despertando ciertas cuestionantes entre nosotros mismos, pero no quiero soltarlo todo así, ¿verdad? No, hay que... Sino que se vaya dando, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. con la pregunta que dice Jorge, recuérdame. Lo de el que no es cristiano, ¿cómo ve el asunto del libre albedrío? No, el hombre piensa que tiene libertad para hacer cualquier cosa. Realmente, aún sabiendo que Dios está ahí, que Dios es quien determina la voluntad, vamos a decir, decretiva, que es el que tiene la última palabra, los hombres no le importa eso. Cuando uno está en el mundo, independientemente de lo que piense Dios, no hay un temor verdaderamente para uno decir, si hago lo bueno, si tengo que hacer lo bueno, me mantengo haciendo como yo entiendo y como yo creo. Entonces yo pienso que en el mundo existe ese tipo de libre albedrío, pero para hacer lo malo, para irse por el camino malo, así como decía Sabri. Voy a explicar otro punto, pero para darle espacio a los demás, ahorita sigo con ese punto. Dale, Lu. Perfecto, un hombre muy, muy ameno. Nos da la oportunidad para nosotros Dale, fluye, abrirnos. fluye. Bueno, yo pienso, Ilumínalo, Lu. repíteme la pregunta para conectar directamente y que sea el Señor revelándome. El inconverso, ¿cómo ve el libre albedrío? Bueno, Es un permiso para pecar deliberadamente. sí, mayormente es utilizado para como justificación no. Prácticamente Se puede decir como, así. como Dios le da, exacto, como Dios le da la capacidad al ser humano de que decida qué hacer con su vida y en determinado momento cree el ser humano incluso que hace las cosas según ellos entienden y que se pueden dar en un futuro según ellos decidan, pero no es así realmente. O me convenga, Exacto. como Flow decía. Verdaderamente en la vida del ser humano van ocurriendo acontecimientos, los cuales van cambiando tu norte, por así decir, para que tú me vayas entendiendo. Porque el único que conoce proféticamente hablando lo que va a suceder en un futuro venidero es el Señor. Y bueno, el hombre, pues si Dios le revela. Pero verdaderamente ahí encontramos en Salmo 139, 16, versículo 16, que el salmista David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego después fueron hechas. Dios no nos ve desde de lo que somos ahora, sino desde lo que seremos. Acuérdate que te hablé de lo profético. Todo lo de Dios es profético, todo. Lo que sucede es que nosotros tenemos la limitación de ver desde la hora, pero desde el después solo Dios sabe.
Entonces hay una predestinación que es en lo que yo creo. Es una predestinación porque el salmista David ahí lo especifica. Y vemos algunos versículos y acontecimientos, la cual bíblicamente hablando registran la veracidad de eso que te estoy diciendo. De que realmente hay algo predestinado para con cada hijo. Y más si son de propósito, son elegidos más que llamados. Entonces te hablé de eso hace unos momentos. Y que verdaderamente hay personas que aunque que no son cristianos, porque la única diferencia de un cristiano y un no cristiano o inconverso es que uno conoce la palabra y sabe qué puede suceder a través de la voluntad del Padre y el otro no porque desconoce. Acuérdate que el hombre natural no percibe lo espiritual, dice Pablo. Entonces, ahí ocurre lo que es ya en el ser humano una predestinación donde independientemente de que tú sepas o no o te lo imagines, Dios va manipulando tu futuro. Cuando ve un norte que tú vas mal, y ves que tú vas a pisar a un lado que no va o que no es su voluntad, pues Él te pone una piedra para que tú lo pongas donde va. ¿Entiendes? Bien, yo estoy contigo 100% en esa parte, que era algo que quería agregar. Y es por eso, es que Dios no creó con un propósito. Y cuando Él ve, por ejemplo, que tú vas contrario al propósito para el cual fuiste creado, o va de continuo al mal, o va a provocar algo que tal vez tú mismo no sepas el nivel que te estás metiendo, o la consecuencia que te va a traer, yo creo que Él intercede. No te manipula, no te obliga, pero Él intercede como quitándote esa piedrecita del camino para que tú no vayas a tropezar o para que no te metas en un problema que tal vez después en lo adelante no vas a poder resolver o te vas a meter más hondo de lo que realmente está. Tú sabes. ¿Por qué? Porque como el tema es el libre albedrío, ¿verdad? Lo dije al principio y no me voy a cansar de decirlo, es que queremos usarlos a conveniencia. Sí, es para hacer cosas que no están escritas ni siquiera por Dios. Porque es como una voluntad propia, pero como decíamos ahorita, se inclinan de continuo al mal. Nadie quiere usar o usa el libre albedrío para bien. Di que no, yo no soy cristiano, pero yo voy a hacer cosas buenas porque yo tengo el libre albedrío de hacerlas. No, todo el que yo tengo el libre albedrío, pero para hacer lo malo, para hacer lo que me flaca, para hacer lo que yo quiera. Y vuelvo y le repito, de continuo al mal. Exacto. Entonces, sí, tú tienes libre albedrío para hacer lo que te plazca, sabiendo que hay acciones, hay consecuencias de tus acciones. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice Pablo. Que Romanos Agregando ahí. Lo cita en Romanos 2:6. Al cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces no espere que tú haciendo cosas malas te vaya bien. O justificando tu libre albedrío vas a traer consecuencias. Muy bien. Otro punto muy clave para entender este tema del libre albedrío. Hay que tener en cuenta que Dios tiene dos tipos de manifestaciones en su voluntad, que es la voluntad permisiva, que es lo que Él permite, ¿verdad? O sea, lo que Él le permite hacer al ser humano. Y está la voluntad decretiva, que es lo que Dios dice y así tiene que ser. ¿Por qué yo me quedo con la línea del pensamiento de que nosotros sí tenemos libre albedrío, ¿verdad? Dentro de las decisiones y facultades como seres humanos, como Dios nos lo permitió. Obviamente porque nosotros no vamos a ir a otra galaxia porque no se nos ha dado esa facultad. Ciertamente, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué yo digo? Este es mi razonamiento para los que dicen que toda acción del ser humano está condicionada por Dios. Si es así, es una excusa para que Dios no me juzgue entonces, porque si tú me estás condicionando de forma tal, tú me estás diciendo que lo que estoy haciendo está siendo decidido por Dios y no por mí realmente. Entonces, ¿a quién Dios va a juzgar? En un juzgado, ¿a quién se juzga? Al que comete el acto, ¿verdad? Entonces, el juicio final me habla de que allí serán juzgados todos aquellos que, predicándose el evangelio, no escucharon, quisieron tomar su mismo camino. ¿Qué es eso? Están tomando decisiones por su propia voluntad. Están tomando decisiones en su vida y están dejando a un lado lo que es el evangelio, lo que es la salvación de Cristo. Entonces, cuando tú vayas al juicio, tú no vas a ser juzgado porque Dios te condicionó a eso. Todo lo contrario. Dios te dio los recursos para que tú vengas a su camino y tú no quisiste. Y tú estás siendo juzgado por tus decisiones. Entonces, tú tuviste un libre albedrío de tomar decisiones. Si tú no lo tuvieras, Dios no te puede juzgar. Exacto, verdaderamente. Entonces, ahí es que yo caigo el punto. Entonces, ¿por qué no nos hacemos la idea de que no lo tenemos realmente? Si hay personas que dicen, no, que el hombre está condicionado, todo lo que el hombre toma, al fin y al cabo, no. Ok. Un punto que quiero resaltar y corroborando lo que tú dices. Si no tuviéramos el libre albedrío, todos estuviéramos predestinados a hacer la voluntad de Dios. No, y que pierde sentido. Hacer las cosas buenas. Porque sentido. Dios no va a querer que tú hagas
esos disparates que muchas veces hacemos humanamente. Exacto. Él no va a querer que tú hagas eso tuyo. Incluso él no va a querer que tú te fuera de su camino ni de su redil. Él chequeara los dedos y tú vuelves de línea. Tú Claro. vuelves y entras, tú vuelves y te Claro. enderezas. Pero tú haces todo lo que te placa sin tener un punto de referencia que te diga que no lo hagas. De hecho, muchas muchas personas se preguntan dónde está Dios cuando suceden hechos que son muy aberrantes, muy malos. Vamos a decir, sí, exacto, lo que pasa en el África, los niños, ¿dónde está Dios? Una violación, Pero son un accidente decisiones secundadas por el hombre, que aunque Dios quisiera intervenir, sí, Dios puede hacerlo, ¿verdad? Pero el hombre, tú tienes tu decisión. Si tú tomas una pistola ahora y decides acabar con mi vida, tú lo puedes hacer. Porque tú tienes la decisión de hacerlo. Ay, Dios, ¿dónde estaba? No, es que Dios va a juzgar de acuerdo a las acciones de cada quien. Por eso cada quien tiene la libre voluntad de tomar decisiones. Eso, agregando ahí un pequeño comentario, apoyándome verdaderamente en lo que dice Moisés. Yo le doy un punto, yo lo tacho, esa opinión que dio Moisés. Esa viene siendo como la verdadera verdad en términos general hacia el tema que estamos realmente tratando hoy. El punto de vista del cual yo di en 2 ocasiones, me enfoco mayormente hacia el hombre y la mujer de Dios, los elegidos y llamados, ¿verdad? Pero esa es como la verdad genérica de lo que es el libre albedrío, ¿entiendes? Muy buen punto, excelente, para que la gente entienda con claridad y veracidad qué realmente, de qué se trata y el porqué del libre albedrío. Al final habrá un destino, habrá un juicio final, la cual tendremos que padecer ante el Señor. Y ahí daremos cuenta sobre esas cosas las cuales hicimos según nosotros y no la voluntad del Padre. Yo digo que sí, escúchame. Que en eso es lo que Dios no abunda. Cada cual tenemos una voluntad propia que el Señor no puede violentar. Por más que nosotros queramos, incluso Él siempre está llamándonos, siempre sus puertas están abiertas, pero usted decide si lo hace o no. Y por eso, obviamente, es que usted será no juzgado verdaderamente, no me gusta usar esa palabra, sino que en base a eso que a usted le van a tomar lo que tengan que tomar. Eso ¿verdad? mismo, Su eso cuenta. mismo, eso Sí, mismo no, o sea, juzgar. para no señalar, tú ves. Pero en base a eso, porque obviamente, yo me voy a un chico más profundo y disculpen, es que muchas veces no es Dios que te condena cuando tú cometes un pecado, es la ley. Exacto. Porque la ley dice, por ejemplo, no robará, no matará, Sí. y eso es lo que te condena porque tú estás violentando la ley, no estás violentando, por ejemplo, que Dios te dijo que no lo hiciera. Es que la ley en ese sentido es autónoma, te juzga a sí mismo. No, incluso, entrando en eso de la ley, Dios vino a romper la ley. No a violentarla, sino que cuando usted fluye en lo bueno, cuando usted fluye en lo agradable, en lo perfecto, dice la palabra cuando termina de hablar de los frutos del Espíritu Santo, para tales cosas no hay ley. O sea que por usted hacer las cosas buenas, no lo van a juzgar, no lo van a sentenciar, ni lo van a condenar. Amén. El Señor nos dice en su palabra que Él ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. El nosotros elegir la vida o la muerte, que depende de nosotros lo que queremos hacer. Entonces, eso es libre albedrío, porque Él nos dice, elijan ustedes lo que le conviene, lo que es mejor, pero no nos deja de decir que hay consecuencias. Eso es así. Si tú haces mal, vas a recibir mal. Si tú haces bien, pues será premiado. Entonces, eso nos dice, como Moisés decía y los demás hermanos, que no somos robots, como mucha gente piensa. Hay gente que piensa que el cristiano es un robot y que Dios lo programó para ser obediente de manera ciega, que no se cuestione, que no, especialmente los hermanos ateos y agnósticos que piensan así, que el cristiano es un aparato que se puede controlar. No, nosotros tomamos nuestras propias decisiones y nosotros elegimos seguir a Cristo. Nosotros elegimos seguir a Cristo. Reflexiones finales, señores. Bueno, terminando este tema, yo creo que es importante decirle a todas las personas que están viendo este video que cada uno de nosotros tenemos decisiones propias y que cuando nosotros venimos a Cristo no es que se nos pone un chip, vamos a decir, ya ustedes toman decisiones buenas porque si no, nosotros nos negamos a nosotros mismos. Y cada día peleamos la buena batalla y decidimos seguir a Jesús, pero no es como algunos piensan, que dicen, no, ya porque ustedes son cristianos tienen más oportunidad de elegir lo bueno. No, tenemos una batalla
y decidimos. Nosotros renunciamos a nuestra voluntad propia, a nuestras decisiones para seguir la de Él. Amén. Yo digo que para nosotros tomar decisiones buenas, obviamente tenemos que estar llenos de Dios. Sí, porque de continuo nos inclinamos mucho más al mal. Yo le exhorto, por ejemplo, a la gente que no tome ese libre albedrío a conveniencia. Sí, porque yo digo que para el hombre, para hacer cosas buenas, obviamente tiene que estar lleno de Dios, porque nos inclinamos más de continuo a lo malo. Entonces, úsalo para conveniencia tuya, para arrepentirte, para reconocer, wow, yo sé que esto me gusta mucho, yo sé que esto no me conviene. Yo decido, por voluntad propia, seguir a Dios. ¿Por qué? Porque es más conveniente y más provechoso. Bueno, para cerrar el tema, dice el Señor, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso deja mucho que decir. Te está diciendo, suelta tu voluntad dentro del libre albedrío que tú tienes y haz mi voluntad, porque a través de mí, que soy el camino, la verdad y la vida, obtendrás lo prometido y vivirás conmigo para la eternidad. Punto y final. Ahí cerramos y brevemente nos despedimos de este podcast y gracias al Señor por darnos, iluminarnos y darle a ustedes ese alimento y el conocimiento de qué conviene y qué no. Gracias, muchachos, por la participación y yo también voluntariamente, muchas gracias. Síganos en las redes sociales, Conectado a Tulu en Instagram, Facebook y TikTok, para que siga creciendo el canal. Suscríbanse y compartan este contenido que es de bendición y de provecho para cada uno. Bendiciones.